Bien, vamos a dibujar ahora el diagrama entrópico de una sustancia pura en un rango de temperaturas y entropías tales que el diagrama contenga la fase líquida, el cambio de fase líquido-vapor y la fase gaseosa. Vamos a usar valores numéricos y a tomar como referencia una vez más el diagrama entrópico del agua, pero las consideraciones cualitativas que hagamos serán válidas para otros diagramas también. En la medida que lo vayamos dibujando y vayamos incorporando las familias de curvas características del diagrama, vamos a verificar las condiciones de validez de las expresiones analíticas que hemos derivado en bloques anteriores para los cálculos de variación de entropía de los gases ideales, del cambio de fase líquido-vapor, es decir, el cambio de entropía en la vaporización, y para los líquidos. Bien, temperatura, entropía. Comenzamos por dibujar la campana. Vamos a dibujar, como dije, para el agua, así que ponemos acá estos dos, 4, 6, 8, 9, será acá, 10. Bueno, sabemos que tomamos como referencia entropía igual a 0 para el líquido saturado en el punto triple, o sea que esto es prácticamente 0 grados, y acá será 0 el punto triple del agua. En ordenadas tendremos esto es 100 Celsius, 200 Celsius, 400 Celsius, 300 Celsius, la temperatura, y la temperatura crítica está en 370 y algo, trazamos un horizontal por acá, y la campana estará comprendida entre 0 y 373, y ahora vamos a ver el límite máximo, la entropía del vapor saturado en el punto triple, en la recta triple. Veamos, si S' de 0 es igual a 0, S segunda de 0 será S' de 0 más R sobre T. Esta ecuación es la que derivamos en el bloque anterior, es muy fácil, es el calor de vaporización dividido la temperatura, porque la vaporización se hace a presión y temperatura constante, y esto es a su vez H segunda sobre T, porque R es H segunda menos H', y H' de 0 es 0, también hemos elegido ese valor de referencia, y es por supuesto el valor de referencia que elige la tabla y el diagrama que anexamos a nuestro sitio. El diagrama entrópico del agua está debajo del bloque de este video. H segunda de 0, esto es de 0. H segunda de 0 es 2501 kJ sobre kilogramo, dividido 273.15, no lo vamos a poner, Kelvin.
punto 16, perdón, no punto 15. Es el punto triple. Bien, esto da 9,1, un poco menos. O sea, estamos por acá. La campana tiene su origen en 0 de un lado, del lado del líquido saturado, y en 9 del lado de vapor saturado. Y si ustedes miran el diagrama, a simple vista parece prácticamente simétrico. La entropía del punto crítico es 4,8 y esto luce así. Las isotermas obviamente son horizontales y dentro de la campana, en la fase de vaporización, coinciden con las isobaras. Las estoy dibujando en tanto isobaras. Bien, si miramos la forma de las isobaras en fase gaseosa, pareciera que efectivamente son exponenciales como las dibujamos para los gases ideales. Si dibujamos también las isocoras, en el diagrama que tienen en el sitio están apenas señaladas en una línea punteada muy finita, pero ahí están. Son efectivamente también aparentemente exponenciales con mayor pendiente, como habíamos obtenido. Si fuera por la forma de las isobaras y las isocoras, diríamos que toda la fase gaseosa se puede considerar como un gas ideal. Recuerden que la ecuación que teníamos era, para gases ideales, C sub B, logaritmo natural de T2 sobre T1, más R1, logaritmo natural de B2 sobre B1, o la correspondiente en T y P, en donde esto es E sub P, esto es menos, y acá está el logaritmo de P sub 2 sobre P sub 1. Sin embargo, no es de esta expresión de donde podemos obtener los límites de validez de la hipótesis de que la fase gaseosa se comporta como un gas ideal. Es más fácil obtener esa conclusión recordando la fórmula para la variación de entalpía de un gas ideal. Estos gases, porque esta primera era para vapor. Fíjense, la entalpía es exclusivamente función de la temperatura para los gases ideales, de manera que si la sustancia en fase gaseosa se va a comportar como un gas ideal, una isentálpica tiene que ser una horizontal, porque la entalpía es solo función de la temperatura. Es decir, si la fase gaseosa se va a comportar como un gas ideal, la isentálpica que estoy dibujando con este color debe llegar horizontal hasta el borde derecho de la campana. Para el agua, eso ocurre aproximadamente hasta los 100 grados, lo pueden ver ustedes en el diagrama. Después, las isentálpicas comienzan a
presentar el efecto Joule-Kelvin, es decir, se empiezan a inclinar hacia arriba cuando están llegando a la curva de vapor saturado. En particular, la isoentálpica de 2800 kilojoule sobre kilogramo es tangente a la campana aproximadamente a los 250 grados y luego vuelve a salir. Eso quiere decir que las entalpías de vapor saturado aumentan desde 2501, que es el valor en la base, hasta 2800, para el agua estamos hablando siempre, entre 0 y 250 grados. Para luego comenzar a bajar. Si no fuera suficiente con observar que dejan de ser horizontales en la zona próxima a la saturación, podemos ver en forma más evidente que de ninguna manera podemos tratar al vapor saturado seco de agua como un gas ideal más allá de los 250 grados, porque la entalpía no solo no responde a esta ecuación, sino que tiene un comportamiento inverso. Si el vapor saturado se comportara como un gas ideal, al aumentar la temperatura debería aumentar la entalpía, y la entalpía no solo no aumenta respetando esta ecuación, sino que disminuye. Y aquí vemos entonces el límite de comportamiento como gas ideal de la fase gaseosa. Para el agua, entre 8 y 9, acá me excedí, en esta zona trazamos una vertical y las isoentálpicas para una entropía que está entre 8 y 9 kJ por kilogramo Kelvin para el agua, las isoentálpicas se mantienen horizontales, aún para temperaturas muy altas. Esta parte de las isoentálpicas es la zona en la que se produce este máximo, que es conocido como zona de inversión, porque lo que ocurre del otro lado de este máximo es que si trazamos una isobara por acá, una isobara hipercrítica tendrá que ser, ahora vamos a ver mejor por qué, porque fíjense que es una isobara que no se introduce en la campana. El corte entre la isobara y las isoentálpicas es así, ambas tienen pendiente positiva, las isoentálpicas tienen pendiente menor, lo cual debe ser así, porque si a presión constante aumentamos la temperatura, la entalpía debe aumentar. Lo que ocurre aquí es que una isoentálpica con disminución de presión, que es
una isoentálpica que se mueve de izquierda a derecha en esta zona, produce un aumento de temperatura y no una disminución. Mientras que esta zona, después del máximo, toda esta zona, hasta que se horizontalizan y la sustancia, en este caso el agua, comienza a comportarse como un gas ideal, en esta zona se presenta el efecto Joule-Kelvin de enfriamiento por expansión adiabática isoentálpica, lo que vimos en un bloque anterior. Fíjense, en una isoentálpica con disminución de presión, la temperatura disminuye. Que la presión disminuye de izquierda a derecha es evidente porque al introducirnos en la campana tenemos menores temperaturas a menores presiones, de manera que dibujada la campana es muy fácil ver para qué lado aumentan o disminuyen las presiones. Este comportamiento es el que permite condensación de un gas hipercrítico por efecto Joule-Kelvin y expansiones sucesivas. Hacemos una expansión adiabática isoentálpica, es adiabática con aumento de entropía porque es irreversible entre estas dos presiones. Después podemos imaginar que comprimimos isotérmicamente, y esta la podemos imaginar reversible y dibujarla, de nuevo hasta la presión original, después otra expansión isoentálpica hasta la misma presión inicial, de nuevo una compresión isotérmica y condensamos. Bien, vamos a ocuparnos ahora de las isobaras del lado líquido, que tienen su importancia porque en los dispositivos termomecánicos que vamos a ver en el segundo cuatrimestre pasamos por esta zona y es importante entender qué pasa. Esta isobara que dibujé hipercrítica es una isobara de una presión muy alta, puede ser del orden de las 2000 atmósferas, y a 2000 atmósferas tenemos una cierta separación entre la isobara y la campana, pero la presión crítica, la isobara crítica que pasa por acá, es la isobara de 220 y algo de atmósferas. Es una isobara que toca la campana en el punto crítico y después se separa, pero se separa muy poco. Y por lo tanto, no quedó muy bien esto. Por lo tanto, por supuesto que las isobaras no se juntan, ¿no? Yo no tengo la capacidad de dibujarla con una separación muy pequeña. No puede haber dos variables de estado que se crucen en un diagrama de equilibrio. Dos variables de estado, dos líneas de igual valor de una dada variable de estado que se crucen en un diagrama de equilibrio, ¿no? De ninguna naturaleza, porque una sustancia pura tiene un único valor para una variable de estado en un diagrama de equilibrio. Así que no se pueden cruzar dos isobaras, como no se pueden cruzar dos isotermas, como no se pueden cruzar dos isoentálpicas. Pero volvamos al tema de la isobara crítica. Pasa muy cerca de la campana. Y todas las demás isobaras entre la crítica y la isobara del punto triple,
que es la isobara de 0,6 kilopascal, están apretadas aquí. Y fíjense que si recordamos la expresión que habíamos derivado para la variación de entropía en un líquido, habíamos obtenido esto: calor específico del líquido medio entre temperatura T2 y T1 por el logaritmo natural de T2 sobre T1. Fíjense que con las simplificaciones con las que obtuvimos esta ecuación, la entropía es solo función de la temperatura, de manera que si esta ecuación fuera estrictamente cierta, no habría diagrama a la izquierda de la campana, porque a igualdad de temperatura, igualdad de entropía, es un solo punto. Esto no es estrictamente así, pero las presiones tienen que ser muy altas para que la diferencia sea significativa. Esta ecuación la habíamos derivado a partir de dos hipótesis. La primera era que las isotermas coincidían prácticamente con las adiabáticas. En un bloque anterior, en otro video, digo la isotérmica coincide con la adiabática, como si no se tratara de una simplificación. Corrijo ese error en este momento, pero hagamos la siguiente consideración. Veamos qué error implica esa simplificación entre la presión del punto crítico y la presión del punto triple. Lo señalé al revés, entre la presión del punto triple y la presión del punto crítico. El máximo error que cometemos con la simplificación de que la isoterma y la adiabática coinciden es la distancia que medie entre la isobara crítica y el eje de abscisas sobre la recta triple, que en este caso coincide con el eje de abscisas. Esta distancia que haya entre la base de la campana en el diagrama entrópico y el valor al que corta la isobara crítica es el mayor error en diferencia de entropía que cometemos, porque lo que hacíamos para obtener esta expresión era ir por la isoterma hasta la presión mayor, desde cero por la isoterma hasta la presión mayor, y después por la isobara hasta la temperatura de llegada. O sea, en el diagrama PV hacíamos esto. ¿Recuerdan? Y decíamos aquí delta S es igual a 0 porque la isotérmica coincide con la adiabática. Esto en el diagrama TS, es decir, estos dos puntos coinciden. Ahora bien, si ampliamos en el diagrama TS y esta es la isobara a la que tenemos que llegar, que entrará en la campana en este punto para hacerse horizontal, y este es el punto de saturación, la diferencia entre esta simplificación y esta es la isoterma y esta la adiabática. Es decir, es la expansión de estos dos puntos coincidiendo. Esto sería A, esto B y esto A coincidente con B. La expansión de estos dos puntos, es decir, esto es
A y esto es B. Porque si mantenemos la hipótesis de adiabaticidad, esto es B, y si mantuviéramos la de carácter isotérmico, B vendría para acá. Pero la verdad es que este pseudotriángulo es tan pequeño que normalmente vamos a asumir esta simplificación. La conclusión es que para las presiones comprendidas entre la del punto triple y la del punto crítico, la simplificación de asumir la adiabática coincidente con la isotérmica no genera un error considerable. Sin embargo, algo debe ocurrir, porque si esta expresión a calor específico constante fuera válida, no podríamos tener un punto de inflexión y un cambio de curvatura, porque esto vuelve a ser la expresión de una exponencial y esto tendría que ser así. Y sin embargo, hay un cambio de curvatura y un punto de inflexión. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que el calor específico no es constante. Y acá vale hacer una consideración respecto de esta aceptación implícita de que el calor específico no es constante, establecido en el hecho de hablar de un calor específico medio. En realidad, el calor específico medio, de acuerdo a la definición de valor medio de una función, es un valor que nos permite calcular la cantidad de calor intercambiada en una evolución, no la variación de entropía, porque la definición de valor medio es C medio por delta T igual a integral entre T1 y T2 de C diferencial T. Esto es igual a Q, la integral de C diferencial T, y por lo tanto también es igual a C medio por delta T. Pero este C medio no es el que permite calcular con precisión el salto entrópico entre T1 y T2, porque en la ecuación de definición de entropía aparece la temperatura en el denominador. Entonces, delta S será la integral de C diferencial T sobre T, y lo que no podremos hacer en rigor es sacar C de la integral si el cambio de C fuera muy significativo. De todas maneras, yo en el bloque en el que obtuvimos esta expresión, utilicé deliberadamente un calor específico intermedio para calcular, para estimar el salto entrópico con esta expresión para el agua entre 0 y 200. Y vimos que en un rango de temperaturas donde el calor específico varía un 10%, utilizando un valor intermedio del calor específico entre lo que vale para 0 y lo que vale para T igual a 200, obteníamos un valor de entropía que no era un disparate, tenía un error razonable. Esto sirve como cota de error para mostrar que no hay una divergencia significativa en la expresión que estamos utilizando. Ahora bien, si el contexto es el de estar definiendo la tabla de vapor de líquido saturado de agua, parece lo razonable tomar intervalos tan pequeños como podamos y tan pequeños como podamos estará limitado por la disponibilidad de valores experimentales para el calor específico.
y para la temperatura de saturación del líquido, porque tendremos que avanzar sobre temperaturas de saturación. Bien, si hacemos eso y tomamos los intervalos de temperatura suficientemente pequeños, podremos decir, si el intervalo es suficientemente pequeño, quizás sea suficiente con una linealización de la variación del calor específico. Si introducimos una expresión como esta, donde acá ponemos T menos T0, ¿no? O vamos a poner T1 porque acá lo llamamos T1. Esto es C12. Si introducimos esta expresión aquí y evaluamos la integral se convierte, pasa a tener tres términos, dos de los cuales vuelven a ser logarítmicos, el otro no, porque la temperatura variable que aparece en el numerador se simplifica con la del denominador y nos queda finalmente una expresión, una constante por un logaritmo más otra constante. Ahora bien, si el salto térmico es suficientemente pequeño, a su vez el logaritmo lo podemos aproximar por una función lineal, y el logaritmo de t sobre t1 en las proximidades de t1 es t menos t1 sobre t1. Si hacemos todo eso, lo que obtenemos es que delta S'1,2 va a ser aproximadamente C1 menos T2 sobre T1. Que es como decir, me imagino que la cantidad de calor intercambiada lo fue a la temperatura T1 constante con el calor específico de T1. Fíjense, estamos tomando un calor específico por defecto y una temperatura también por defecto, los errores tienden a compensarse. En definitiva, hechas estas salvedades respecto de qué calor específico utilizar en esta expresión, la razón por la que cambia de curvatura la campana es que el calor específico es variable y en todo caso deberíamos reemplazar esta expresión por esta. Para que se den una idea, dije que entre 0 y 200 el calor específico cambia un 10%, entre 200 y 300 cambia un 40%, aumenta un 40% el calor específico. En el diagrama temperatura-entropía del agua que ustedes tienen, van a ver isobaras que se alejan considerablemente del borde izquierdo de la campana. Pero si miran la cota, la última isobara dibujada es la isobara de 30.000 atmósferas, o sea, la profundidad de 300.000 metros de agua, ¿no? Por eso, con esos valores de presión, tenemos una cierta área hacia la izquierda del diagrama entrópico utilizado. ¿Qué más decir? ¿Dónde está la fase sólida en el diagrama entrópico? En este diagrama entrópico, el del agua, la fase sólida está por debajo de 0 grados, o sea, está en el semiplano negativo en temperatura, porque no hay fase sólida por debajo, no hay fase sólida del agua por debajo de por encima de 0 grados, perdón, no hay fase sólida del agua por encima de 0 grados.
por eso no vemos fase sólida acá. Esta zona del diagrama está mayormente vacía, no hay estados de equilibrio en esa zona del diagrama. Podemos dibujar más isoentálpicas. Fíjense, esta podría ser la de 2600, entra y vuelve a salir. Acá teníamos una entalpía, digamos, de 2600, si esta es la de 2800, ¿no? 2600 kJ por Kelvin, aumentó hasta 2800 y después volvió a bajar. Las otras isoentálpicas se pueden dibujar así. Bien, esto es lo que podemos decir del diagrama entrópico de las sustancias puras en la fase líquida, cambio de fase líquido-vapor, fase gaseosa para el agua, en particular para las sustancias puras en general.